Buenas tardes, noches. Es día martes 9 de julio. Son las 19:30 y seguramente quienes vean este programa, quienes son nuestros seguidores, a quienes agradecemos, seguidoras y seguidores, lo verán un poco más tarde, desde las 9:30, tal vez 10, 22 horas. Recordarles y agradecerles los comentarios, los me gusta, las veces que lo comparten, porque con eso le dan sentido a este trabajo que venimos realizando con Juan Andrés Lagos, periodista integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Hace un tiempo ya, pues, Juan Andrés, que nos venimos encontrando una vez a la semana, viendo cómo este tablero de ajedrez se mueve, ¿no es cierto? A veces con locura, a veces pareciera que estuviéramos pimponeando, que fuera un partido, ¿no es cierto? Una partida rápida y que en esta situación pareciera que vamos por esa vía, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Harto frío que hace, ¿ah? Sí, está Harto frío que heladito, hace. está Muy heladito. helado. Sí, Sí. y está frío, yo te voy a decir que desde muchos puntos de vista parece que el frío está Gélido, calando, ¿no es cierto? En el horizonte de sentido gélido. también. Fíjate Sí. que a nivel internacional hay visos de esperanza, pero esos visos de esperanza obviamente se ven entorpecidos, ¿no es cierto?, por las reacciones a veces torpes. La visita de Víctor Orbán, primero a Ucrania, luego a Rusia, luego a China, en un intento, ¿no es cierto?, en un camino de abrir el diálogo de paz, este diálogo de paz tan necesario, tan esperado, y sin embargo, ¿no es cierto?, golpeado duramente desde la propia Unión Europea, donde se ha dicho que él no representa los intereses ni de la OTAN, ni de aquí ni de allá, que por qué va a hacer eso, que cómo se le ocurre hacer ese tipo de viajes, que cómo se le ocurre ir a dialogar con, ¿no es cierto?, con el presidente Vladimir Putin. Y sin embargo, Víctor Orbán ha hecho, ¿no es cierto?, ese gesto político que no es de menor importancia. Esta semana también se está desarrollando la cumbre de la OTAN en Washington, sus 70 y tantos años, centrada, por supuesto, ¿no es cierto?, en el tema de Ucrania, pero además de eso, estableciendo, ¿no es cierto?, este adversario, este enemigo, este gran enemigo que tiene Estados Unidos, que es China, también, por lo demás, y buscando, ¿no es cierto?, cómo abrir los espacios, los brazos, las garras de la OTAN en el Asia, en el Asia-Pacífico, particularmente Filipinas, particularmente Japón, para decirlo en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que se está abriendo ahí? Y en América Latina, Juan Andrés, bueno, tenemos la visita no oficial del presidente Javier Milei, ¿no?, a Brasil, donde tiene algunas declaraciones que son bien poco generosas con el presidente Arce, para decirlo de manera muy elegante. Y está también la respuesta, yo diría, en términos de lo que se extiende la diplomacia, ¿no es cierto? Lo que hace el presidente Lula en su visita al presidente Bolívar en Santa Cruz. Ese es un cuadro, ¿no es cierto?, que se está manejando a nivel internacional. Son temas, te los dejo ahí para Andrés para que los vayas desglosando. De a poco los vamos conversando. Tú me dices, tú ves por dónde parte, porque por dónde te acomoda. Ahí se lo No, dejo, le dejo las cartas sobre la mesa, partamos por el monstruo de la OTAN, por supuesto. que surge de la Segunda Guerra Mundial para prolongar y proyectar la hegemonía militarista norteamericana en Europa. Llenaron de bases militares y las mantienen hasta hoy. Y de ahí se fueron extendiendo hacia distintas zonas, incluida la nuestra, la región continental americana, que aunque algunas y algunos no lo quieren reconocer, aquí tenemos bases militares norteamericanas que violentan la soberanía de nuestro continente, pero en forma y fondo.
¿Qué decir de Guantánamo? Porque hay gente que desde el pseudo campo progresista tienden a naturalizar la existencia de una base militar donde además se ha torturado, donde además se usa como campo de concentración, una base militar en territorio cubano. Bueno, pero hay otras bases militares repartidas en todo nuestro continente. Uno dice, ¿por qué? Obvio, porque la OTAN es, no sé, Omar, a esta altura, si es más importante la expresión política del imperialismo o la expresión propiamente militar del imperialismo, incluida lo que están haciendo en Gaza. Lo hemos comentado otras veces, la instalación de un puerto, el gas, se están apropiando del gas, eh, la provocación militarista en la frontera rusa a través del territorio ucraniano, la provocación militarista constante y permanente, que como tú decías es uno de los temas de la reunión de la OTAN en Estados Unidos, Asia-Pacífico, provocación a China, en fin, o sea, estos tentáculos brutales, militaristas, criminales en muchos sentidos, que la OTAN despliega y que yo diría tiene como base sustentación de alguna manera una suerte de arquitectura anterior que de alguna manera trata de legitimar este militarismo guerrerista a través de las expresiones políticas de los partidos derechistas, ultraderechistas, pero también a través de grupos políticos o partidos políticos que de la forma, del punto de vista de las relaciones internacionales, se declaran progresistas, sin embargo, son aliados y son, yo diría, parte integrante de este militarismo de la OTAN. Yo creo que es súper importante cuando se quiere hablar de la conquista de la paz para el mundo, destacar este escenario, eh, que múltiples voces lo han planteado, que incluso ha puesto, yo diría, ha transgredido estos últimos años el derecho internacional, los espacios como Estados Unidos, Ucrania, Israel son los países que rechazaron la incorporación de Palestina como Estado integrante de Naciones Unidas. Y todos sabemos por qué lo rechazaron. O sea, hay ahí un tema que tiene que ver con el hecho de que Naciones Unidas reconoce un Estado nacional, reconoce su soberanía. Estados Unidos eso no lo puede permitir porque tiene metido bases militares, tiene metido barcos de guerra, portaaviones y ahora un puerto para robarse el gas de esa zona. Bueno, Israel, que es la punta de lanza de esta presión de genocidio, y Ucrania, que es el gobierno de Ucrania, el gobierno de Zelensky, que es el punto de referencia que otras veces hemos descrito acá, ¿no? En términos de ejes militaristas para la expresión de una crisis hegemónica que sigue siendo crisis, que recientemente en una reunión de los BRICS se entiende ya a estabilizar más la superación del dólar como moneda de intercambio. Eso es muy fuerte para la economía mundial, muy, muy fuerte, y no es un país no uno de los que se va a llamar la constante y creciente, porque sube provocación de Milei hacia Chile, hacia Bolivia, hacia Brasil. Ese es el papel que tiene el gobierno de Milei en este momento. Provocaciones y tensiones que son parte sustantiva de una forma a través de la cual el imperialismo yanqui no tiene nada de nuevo, ha tratado siempre de someter a través de fragmentaciones, anti-integración regional, ha tratado de someter a los pueblos y a las naciones de nuestro continente. Creo que se están viviendo momentos muy particulares. En ese contexto se produce el tremendo avance electoral, pero que no es reciente. Lo que pasa es que en Chile de esto los medios hegemónicos informan poco o nada, pero no es reciente este proceso de construcción que deriva en el tremendo resultado electoral que tiene el fin de semana el Frente Popular de Izquierda de Francia,
por la izquierda insumisa, cuyo líder es Melechón, que es un compañero que lleva ya en su mochila unos cuantos años de lucha, no es novedoso. Novedoso es para los que ocultan la información, los escenarios siempre lo hacen de manera sesgada, estas fuerzas no existen, y oh, sorpresa, existían. Bueno, sorpresa para ellos, pero la verdad es que del análisis riguroso hay que asumir de que el papel que está jugando la izquierda francesa, esta izquierda con el Frente Popular, es no solo haber detenido y frenado el avance de la derecha y la ultraderecha, sino que haberle demostrado al centro su verdadera responsabilidad y vergonzante responsabilidad respecto del avance de la derecha y la ultraderecha en Francia. Porque aquí también lo que se ha detenido y lo que ha fracasado es esta política neoliberal del centro, Macron, que algunos sectores centristas, entre comillas, progresistas de nuestro país tanto admiran. Bueno, ellos son responsables de lo que ha ocurrido en Francia respecto de la derecha y la última derecha, la extrema derecha por sus políticas sociales, por su apego a la OTAN y a la guerra, y lo que ha frenado todo esto, o sea, a la derecha y a la ultraderecha y al macronismo y al centrismo francés OTAN, que ha frenado eso es la izquierda, Frente Popular. Entonces, con razón, la izquierda y el Frente Popular francés, ¿qué es lo que le dicen a Macron? Déjenos construir gobierno. No se ponga prepotente en estos momentos porque usted no tiene base para jugar a la prepotencia. Vamos a ver si Macron entiende, porque la verdad es que estos progresismos de última generación son de una prepotencia, de un engreimiento brutal. No estoy hablando de Chile, ¿eh? Algunos creen que estoy hablando de Chile. No se cargo de nada. Las protestas en Francia recientes y anteriores, años pasados, no tienen nada que ver. Los descontentos, las desigualdades, las fragmentaciones, vuelvo a repetir, el crecimiento de la derecha y la ultraderecha no se hacen responsables. Y son responsables. Y la verdad es que hay que destacar el papel, insisto, y el reconocimiento a esta izquierda que ha logrado frenar este crecimiento de la derecha y la ultraderecha, pero también detener el rotundo fracaso del centrismo con una política neoliberal, pro-OTAN, militarista, que lo único que ha hecho es fragmentar y dividir la sociedad francesa. Eso es el centrismo en Francia, eso es Macron, ¿no? Eso es Macron. Bueno, y el triunfo en Inglaterra del Partido Laboralista, laboral, que siendo un partido que tiene distintas variantes dentro, algunos más centristas, otros más de izquierda, pero que también logra un rotundo triunfo que más se aproxima a una expresión del pueblo británico por tratar de zafarse de esta conservadora muralla eh, que los tenía muy ahogados, ¿no? Muy ahogados. Entonces, claro, como yo insisto, no quiero ser prepotente respecto de esto. Lo que pasa es que en nuestro país, cuando se habla de Europa, se habla de la Torre de Eiffel, ¿no? Se muestran las cosas lindas, los paisajes, se muestran modelos, se muestran autos de última generación, pero no se muestra ni se devela lo que es Europa en realidad. La angustia por el tema de las alzas respecto de los temas energéticos, la angustia por ver a sus gobiernos involucrados en una situación de guerra de invasión una vez más, porque los pueblos europeos saben, está en su historia, no solamente que ya es terrible el fascismo en sus distintas expresiones, sino que también el gobiernos colonialistas y neocolonialistas en relación a África en particular, Argelia. Fíjate un dato, Omar, amigas y amigos que estamos conversando y conectados. En un día, en un día mataron a 46.000 argelinos. En un día, 46.000.
el colonialismo europeo. Entonces, estamos hablando de cosas contemporáneas. Cuando se están produciendo las situaciones que se están produciendo en África, las masivas y grandes migraciones de África hacia Europa. O sea, es ver las selecciones de fútbol europeas, están formadas la mayoría por africanos. Eso es. Y bueno, y el gran jugador Mbappé, si no me equivoco, así se dice, Mbappé, sí. Mbappé, que Sí. hizo un llamado explícito a parar a la ultraderecha y a la derecha francesa, que es antimigración brutal, racista, como lo es el gobierno de Meloni en Italia. O sea, muchas cosas que yo diría que son importantes de describir para poder comprender y asimilar qué es lo que significa el resultado electoral en Francia y el resultado electoral en Inglaterra, ¿no? A propósito de estos contextos que estamos tratando de construir y que tú muy bien, Omar, instalaste en un punto de referencia. Fíjate, Juan Andrés, que a lo que tú señalas, ¿no? Simplemente decir que hay que tomar en consideración, insisto, como lo hemos dicho en otros programas, pero no hay que olvidarlo, que estamos en un momento, ¿no es cierto?, una profunda crisis europea y que esa profunda crisis tiene que ver con su proyecto histórico, con el proyecto histórico que desarrollaron, ¿no es cierto?, a partir de la caída, ¿no es cierto?, o del derrumbe del socialismo histórico, el proyecto de la Unión Europea que venía de mucho antes, por cierto. Y cómo ese proyecto, ¿no es cierto?, que tenía sus bases centrales en Alemania y en Francia, ese proyecto se vea duramente afectado. Yo diría que en dos, tres elementos. En primer lugar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los recursos materiales, que esos recursos materiales provenían, ¿no es cierto?, de la Federación Rusa. Así es. Luego, golpeados en su moneda, en el euro. Tercero, golpeados, ¿no es cierto?, en su unidad interna, a partir del bombardeo a Yugoslavia, donde ya desde ese bombardeo la señal norteamericana era que la Unión Europea, bajo esas características, era inviable. Y lo que se fue haciendo después fue fortaleciendo esas señales hasta que se llega, ¿no es cierto?, a la destrucción de los gasoductos, hasta que se llega al punto, ¿no es cierto?, de la estrategia occidental fracasada, ¿no es cierto?, de intentar comprimir la economía rusa, de extirparla, de dañarla profundamente, y lo que hizo a la Federación Rusa fue establecer, ¿no es cierto?, nuevas bases y nuevos niveles de suministro. La visita de Raíz esta semana habla de eso. La relación con China habla de eso. La relación con otros países habla de esa dimensión y de cómo, ¿no es cierto?, un país tan rico en recursos naturales no es tan fácil aplicarle sanciones como las que se le aplica a un país pequeñito como Cuba, a un país pequeño como Venezuela y a otros países como Irán y otros tantos más a través de la historia. La Federación Rusa es otra cosa. Y esa es una de las cosas que ha quedado clara. Y eso es lo que en este momento, ¿no es cierto?, Europa está lamentando. ¿Y quiénes lo lamentan también? Y tú lo has dicho. Y se ha dicho también en otro programa. Los que lamentan también esta situación, ¿no es cierto?, son las políticas que llevaron a cabo, ¿no es cierto?, las sociales democracias. Porque las sociales democracias fueron incapaces de separarse del proyecto neoliberal. Fueron incapaces de separarse del proyecto cultural, económico y militar. Porque ese proyecto militar es el que los tiene hoy día clavados, ¿no es cierto?, en Ucrania. Es ese proyecto el que los tiene clavados en Ucrania.
Es ese proyecto el que los tiene hoy día con un Zelensky absolutamente fracasado, que los tiene con un 18% de su territorio perdido, con 3,7 millones de refugiados, con 6,4 millones de personas fugadas de ese país. Esas son cifras concretas. Con un país que tiene una deuda tan grande que va a ser impagable y que por tanto se le pide de la manera más miserable, ¿no es cierto?, que su ingreso a la OTAN sea a partir de la derrota de la Federación Rusa. Lo que hay detrás de esto, ¿no es cierto?, es un fracaso profundo que tiene que ver con la idea de la economía de la angloesfera, de esta lógica de la reconstrucción, de esta lógica de que nosotros practicamos la dimensión del desastre y luego reconstruimos. Y reconstruimos tomando todo. Eso es lo que hoy día está experimentando un fracaso profundo. Y eso es el vuelco económico, político, ¿no es cierto? Y de reconstrucción del orden internacional al que estamos asistiendo y del que las élites no están siendo tan claras en eso. Y todas estas ideas que he volcado están en un artículo nada menos que de un diario alemán. Por tanto, no lo está diciendo, ¿no es cierto?, el Granma. Si acaso, por si acaso, se lo digo nomás, búsquenlo. El Grama también lo dice, pero El Granma también entiendo lo dice. Claro, a dónde apunta Omar, claro. claro, con un campo conservador que está dividido, con una dimensión ideológica así terriblemente compleja y que nosotros lo hemos tratado en otros momentos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta dimensión de estos espacios de soberanía versus, ¿no es cierto?, estos espacios, ¿no es cierto?, que son de globalización. Y que eso cruza a las izquierdas y a las derechas y muchas veces, ¿no es cierto?, se dan situaciones tan complejas que hay puntos, por ejemplo, de la derecha francesa que son también puntos parecidos a los de la izquierda, ¿no es cierto?, francesa. Tenían puntos iguales. Y en donde este centro de Macron, que es un centro guerrerista, que es un centro globalista, de una persona ligada a la bancarrota, el que extrañamente es un personaje ligado al mundo anglófono, en el mundo francófono, que es una contradicción bastante vital, por cierto. Bueno, hoy día se está dando esta situación, ¿no es cierto?, que para nosotros por eso no es tan simple y tan sencillo hacer la bajada para América Latina y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Lo que sí es cierto para mí es que acá en América Latina esos mismos factores, esos mismos elementos que tienen que ver con la dimensión soberana y la dimensión globalista, hoy día están cruzando a todos los sectores. Y esos elementos que, por ejemplo, la crítica que se puede hacer, ¿no es cierto?, a esta idea, ¿no es cierto?, de la Agenda 2030, que la hace la derecha, hay muchos puntos que la izquierda comparte de esa crítica a la Agenda 2030. Lo que pasa es que los elementos no son comunes, pero la crítica es fuerte Sí, también a esa Agenda 2030. sí. Juan Andrés, y en eso, fíjate, ¿cómo ves tú esta situación, ¿no es cierto? ¿Cómo se va desarrollando este discurso que se ha hecho por parte de los sectores más conservadores sobre el intento de golpe en Bolivia? Y por otro lado, ¿no es cierto?, la acción de Milei en eso, ¿no? Y cómo a la vez, ¿no es cierto?, y trata de intervenir en otros espacios de manera muy poco elegante, diría yo, por decirlo No, menos. mira, yo creo, Omar, yo insisto en este punto, ¿ah? A mí me parece que hay que mirarlo con mucha profundidad y la gravedad de lo que implica. El gobierno Milei está haciendo un papel que está asignado por el imperialismo yanqui para provocar desestabilización en la región. En Bolivia, los anteriores golpes de Estado, promovidos por el imperialismo norteamericano, de por medio de la CIA, de por medio de la hija de Trump que anduvo para acá, la compra de todo el alto mando de la policía, masacres mediante, masacres terribles,
y un pueblo admirable, yo siempre lo digo, admirable, admirable, que se resistió a eso y que repuso elecciones y las ganó, ¿no? Y en otro momento el golpe contra el gobierno de Evo Morales, que UNASUR existía, UNASUR tenía su vigencia, la presidenta pro tempore de UNASUR en ese momento era Michelle Bachelet, convoca a ella a la UNASUR a Santiago de Chile, llegan a Calula, Uribe de Colombia, llega Chávez, llega Kirchner, llega Rafael Correa, en fin, los países de UNASUR, y ahí hay un blindaje democrático muy fuerte, muy potente a Bolivia, y eso ayudó mucho a desestabilizar ese golpe que además el objetivo de ese golpe era balcanizar Bolivia, o sea, dividir el territorio boliviano. Eh, entonces, yo creo que hay que mirar con sentido de gravedad lo que está haciendo el gobierno de Milei, ¿no? Los intentos de deslegitimar y de desestabilizar, las dos cosas. Yo creo que es bien grave a propósito de cómo este gobierno ayuda o trata de legitimar procesos electorales como el de Venezuela, procesos políticos sociales como el de Cuba, Nicaragua, en fin, o sea, yo creo que hay aquí una embestida que tiene una cabeza de playa brutal, violenta, y que lo que está tratando es de impedir cualquier proceso de integración que tenga algún sentido. Porque en nuestra región, yo mencionaba UNASUR, pero está Mercosur, está CELAC, están los países del ALBA. Han habido distintos y múltiples esfuerzos por la integración que en el fondo es un punto que al imperialismo norteamericano le alarma, porque el imperialismo norteamericano sabe que los procesos de integración invariablemente en el mundo lo que han generado son bloques de naciones que finalmente buscan la autonomía de la hegemonía dominante y brutal del imperialismo yanqui y de las corporaciones transnacionales. Eso es un dato de la realidad. Entonces creo que en ese sentido es bien importante considerar lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que está ocurriendo en Bolivia, pero yo insisto, el rol del gobierno de Milei no se puede disminuir, no se puede disminuir. Y yo creo que eh, Chile tiene que tener mucho cuidado respecto de esto, mucho cuidado. No es casual que cuando asume Milei llega Zelensky a Buenos Aires. Eso no es casual. Eso tiene la misma lógica. Son movimientos políticos con incidencia planetaria para buscar eh, impedir integraciones, para legitimar procesos políticos chauvinistas, fascistoides, como el de Zelensky, como el de Milei, y que al final apuntan a la reposición de un capitalismo salvaje a costa de los pueblos, ¿sí? Aunque no le guste a alguna y a alguno, es así, es así. Entonces creo que hay que observarlo con cuidado. Yo creo que en Chile siguen ocurriendo cosas en el cuadro nacional que es importante encuadrarlos en el contexto internacional porque no son cuestiones que las podemos separar, ¿no? No son cuestiones que las podemos separar, son cuestiones, mira, yo lo decía en otro programa y lo decía en la mañana en la radio de la Universidad de Chile. En un tiempito más, pero en este tiempo se va a inaugurar en Perú un puerto, un puerto. Bueno, hace unos años atrás el Parlamento chileno se demoró, en fin. La derecha, por cierto, el gran empresariado bloqueando porque ese puerto que iba a ser construido por empresas chinas, originalmente se iba a hacer en Iquique o en la zona Iquique-Arica. Iba a favorecer fuertemente a las dos ciudades. Bueno, ese chauvinismo atávico de la derecha, las corporaciones transnacionales mediante, en fin, hay varias cosas, terminó construyéndose en Perú. Y viene Xi Jinping en los próximos semanas, y una de las cosas que va a hacer es inaugurar ese puerto. Bueno, ese puerto, si se hubiera construido en la zona
Iquique Arica habría significado una reactivación de esa zona, pero tremenda, porque eso ubica todo el Asia-Pacífico y la salida para el otro lado, Brasil, en fin. Es todo un diseño geopolítico, geoeconómico. Bueno, esas son las cosas que yo creo que no nos podemos pasar por arriba así como, porque son muy graves para el interés de nuestra patria, de nuestro Estado Nacional. Son golpes al corazón, al corazón. El último intento de golpe en Bolivia es producto del acuerdo, la causa que origina eso es el acuerdo estratégico entre Bolivia y Rusia sobre dos temas, litio y acuerdos de apoyo militar bilateral. Entonces yo lo que creo, Omar, que hay que mirar o por lo menos intentar a mirar con mayor sentido de realidad y de interés nacional patrio, estas cosas que a veces terminan en cuestiones muy, 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 muy anti-Estado Nacional chileno. Lo mismo nos pasa respecto de un tipo tú mencionabas lo de Brasil. Ujú. Claro, pero Brasil tiene una tradición de Estado Nacional muy fuerte, muy sólida. Es uno de los países fundadores de los BRICS. Dilma Rousseff es la presidenta del Banco de los BRICS. Brasil está apostando en esa dirección. Es una línea geopolítica, geoestratégica muy fuerte, lo mismo México. Y yo siento que nosotros como país estamos muy, no solo lentos, sino que equivocados en una buena parte de la política exterior chilena respecto de estos grandes asuntos. Y las argumentaciones derechistas y de otros sectores que dicen que son muy progresistas para no apurar el tranco respecto a estas cosas o para resistirse son bien burdas. Son súper burdas porque no tienen que ver con el interés nacional del Estado chileno. Tienen más bien que ver con doctrinas añejas, este concepto de globalización capitalista que se lo llevó la historia, que se lo llevó, esto del fin de la historia, si ya no fue, no, ya no fue. Esto de creer que Chile era el modelo del capitalismo salvaje, el laboratorio del neoliberalismo y de la posmodernidad tampoco fue, ni fue en Perú, ni fue en Argentina, ni fue en Gran Bretaña, la famosa tercera vía, no fue, no fue. Entonces yo lo que creo que hay que cable a tierra también respecto del escenario internacional, regional y Chile, por cierto, y Chile en ese contexto. Juan Andrés, fíjate que en eso, bueno, a mi juicio, esta visión, ¿no es cierto?, de la necesidad de una geopolítica desde el mundo de la izquierda, ¿no? También, por cierto. La necesidad de una visión geopolítica del mundo de la izquierda que se ha ido construyendo, que se va conversando, que se va estableciendo, eh, pero a mi juicio ahí hay temas que hay que profundizar, y hay que profundizarlos mucho en relación al nuevo escenario, a este nuevo escenario, a este nuevo escenario mundial, ¿no es cierto?, del sistema mundo, y por otro lado, pensando en la lógica de las crisis que hoy día asolan no solamente nuestro país, sino que la humanidad entera, pues. Entonces, y desde ese punto de vista hay que tratar de vislumbrar posibles respuestas desde un país pequeño como el nuestro, ¿no? Claro, Fíjate, Juan Andrés, que en el plano interno, bueno, veo que tuvo su entrevista en la tercera y hubo respuesta a, sí, a la entrevista que usted dio en la tercera. ¿Cómo, sí, cómo ves tú este espacio, ¿no es cierto?, que hemos ido conversando desde hace largo tiempo que venimos nosotros avisando de esta situación, ¿no es cierto? De sí. Mira, esta... yo creo que esa entrevista intenta instalar temáticas de interés nacional, intenta instalar asuntos que para mi gusto siguen siendo de centralidad, eh, y por otro lado hace referencia a una situación que me involucró y que creo que está construida sobre la base de lo que efectivamente ocurrió. Eh, Omitir que hubo presión de la derecha para sacarme de la subsecretaría de Interior,
O sea, omitirlo en el sentido de no considerar ese componente o decir que no existió o incluso yo diría descalificar mi análisis de una manera bien, yo siento, bien injusta y poco adecuada en la forma y en el fondo respecto de ese punto. O sea, no sé, o sea, no nos preocupan las presiones cuando tienen que ver con estas cosas. Más bien nos preocupan las presiones para otras cosas. Bueno, estará bien que haya preocupación por otras cosas, pero aquí hubo presión. Eso es así. O sea, si no, explíquenme por qué la bancada de Renovación Nacional le mandó una carta a Boris exigiéndole, al presidente Boris exigiéndole mi salida. ¿Por qué? Yo no la inventé, nadie la ha inventado, esa carta existe. ¿Por qué republicanos, por qué la UDI sostenidamente están exigiendo públicamente mi salida a partir de las tres cosas que ellos mismos instalaron? Mi apoyo a Daniel Jadwe, mi opinión respecto del estallido social y Venezuela, ¿no? Entonces yo siento, Omar, que, eh, mira, no quiero ser autorreferente, pero en verdad lo único que he referido salve uno o dos comentarios que me enteré bien, no sé, de poca monta, ni siquiera voy a hacer referencia a ello, pero la mayoría de las apreciaciones que yo he recibido y que no son solo del PC, de la izquierda, son muchas apreciaciones de gente del llamado, de la desconcertación, gente del Frente Amplio, que yo entiendo por qué no lo pueden hacer público, yo lo entiendo perfectamente. Pero la mayoría, considerando dos cosas. Uno, el cómo yo expresé las cosas que expresé, la forma como lo dije, mi tarea en la subsecretaría, mi evaluación respecto de a quien yo asesoraba en ese momento, Manuel Monsalve, y a su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente en particular, pero al equipo entero ahí. Y luego instalación de temas político-económicos que son temas de centralidad. Descentralidad. Entonces, como el tema del gasto público, el tema de la reactivación económica, la inversión productiva, los temas de salario, los temas de energía, los temas de el alza en la parafina, en fin, hay una serie de cuestiones, el tema de pensiones, hay una serie de cuestiones que están instaladas también ahí que yo creo que son parte de la vida social y política que vive Chile, del papel que se ha autodefinido la derecha con mucha prepotencia y buscando bloquear. Y en ese análisis, las propuestas que yo entrego, la mayoría tienen que ver con las propuestas que hace el Partido Comunista de Chile, ¿no? No son cuestiones así sacadas del sombrero de un mago. Entonces, siento que es una entrevista que instaló y, y creo que ha habido bastantes reacciones a propósito de esa entrevista, de punto de vista del diálogo, del punto de vista del intercambio. Y bueno, lo que ha venido después son una serie de situaciones bien complejas que no se resuelven poco menos que amedrentando al Partido Comunista o tratando de intervenir en su vida política como partido. No se resuelven así. Las alianzas no tienen destino cuando empiezan a producirse ese tipo de cuestiones. Espero de que tengamos la madurez colectiva para impedir que esto siga cursando. Pero nosotros no hemos sido, ni yo he sido, ni hemos sido nosotros, el Partido Comunista, el que ha instalado las cosas como lo están instalando otros, incluso desde el propio gobierno, respecto de que si el Partido Comunista es o no leal respecto del gobierno, que si el Partido Comunista dice las cosas como las dice. En fin, hay varias cosas que hay dando vuelta que obviamente la tercera, el Mercurio, el Exante hacen un festín de todo esto. O sea, ese es su pega, ¿no? Ese es su pega. Pero no es responsabilidad del Partido Comunista que haya gente, que haya sectores que hacen la política en este país que crean que la política se hace a través de los medios. Eso es así. Oye, Juan Andrés, y fíjate que en este mismo cuadro se da la situación, ¿no es cierto?, de este allanamiento que
puede ser válido, puede ser legítimo desde el punto de vista, ¿no sé, de una indagación de la justicia. En Villa Francia, comedor, por cierto, una radio, mi solidaridad a los trabajadores de la radio de la Villa Francia, un medio de comunicación de larga data, por cierto. Y, y digo esto porque, claro, esto genera roces, genera indignación en un sector de la sociedad chilena. Eh, la justicia tiene sus razones y las argumentan, pero sin embargo también hay formas, hay estilos y hay maneras, ¿no? Y, y desde ese punto de vista también genera roces, roces políticos con ciertos sectores que son, por cierto, también parte del gobierno, o que por lo menos han votado por el gobierno, por este gobierno. ¿Cómo ves tú ese cuadro, Juan Andrés? Mira, yo lo que creo es que el impacto que provocó ese operativo en Villa Francia y en Estación Central es muy grande. Es muy grande. Yo estuve el día sábado en la tarde, tardecito, Disculpa, estuve, y eso mismo, Juan sí, Andrés, con la imagen de Daniel Jadwe, sí, porque sí, fíjate que son hechos que se... pero evidente, Bueno, mira, por eso te digo, estuve yo ahí en un acto de homenaje a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria. Estaba incluso el párroco de la comunidad, estaban dirigentes sociales y políticos, estaba el subsecretario de Derechos Humanos en el acto, eh, estaba este chiquillo que es psicólogo, que perdió los ojos en el estallido, Gatica, Gustavo, estaba el jefe de gabinete de Fabiola Campillay, habían dirigentes sociales y había mucha conmoción, mucha conmoción, mucha conmoción. Eh, entonces, lo que yo creo es que eh, uno no cuestiona la investigación en contra del crimen organizado y en contra del narcotráfico y en contra de armas y, en fin, y atentados y todo eso, todo ese tipo de cosas. Yo por lo menos a mí no me pueden venir a decir así tan de buena primera que yo estoy cuestionando eso. No, 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 no les calza, no calza. Yo soy una persona que lleva muchos, muchos, muchos años trabajando y luchando contra estos flagelos. Muchos años, cerca de 20 años. Entonces, lo que sí yo creo es que ahí lo que ocurrió fue un tipo de procedimiento absolutamente ineficaz y un tipo de procedimiento que a mí me parece que muestra las precariedades de muchos aspectos que tenemos que saber mejorar y saber resolver eh, a propósito de este tipo de investigaciones. Porque se destruyó un comedor, o sea, se destruyó lo que había dentro del comedor y no eran armas las que destruyeron. El comedor no estaba con candado, no tenía vigilancia, nada. Entraron así a la bruta anteque total. Radio Francia no es un lugar donde si uno va, entra, golpea y entra. O sea, no había tampoco escenarios de resistencia armada. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué el tipo de procedimiento y por qué la rapidez con la cual se sale a decir le dimos un golpe a no sé qué cosa? Eh, no creo que en forma de fondo son procedimientos inequívocos, equívocos, perdón, y creo que está muy bien lo que han hecho parlamentarias de mucha madurez, porque Lorena Pizarro, Carmen Gers, Ana María Gasmuri, Claudia Mix y otras más que no son solamente comunistas, cuando han pedido al Ministerio del Interior que entregue antecedentes respecto a esto, no es que estén obstaculizando la lucha contra el crimen organizado, contra todos esos flagelos. Cuidado, cuidado, porque es muy frágil, muy, muy frágil y peligrosa la asociación entre quien más que oponerse, quien cuestione o quien pida investigación o pida antecedentes, poco menos que se transforma en enemigo.
O sea, es súper peligroso. Yo he estado muy en desacuerdo también con la nota de protesta al gobierno del presidente Petro, porque ese es un gobierno y un país amigo. Y las notas de protesta, del punto de vista protocolar entre la relación Estado y Estado, hacen referencia a situaciones de tensión. Y lo que hizo Petro fue referirse a una persona que está presa en Chile y la opinión que él dio tiene que ver con la aplicación de cuestiones que están violentando el debido proceso, la presunción de inocencia, aplicadas en países como Estados Unidos, para que les quede claro, amigo, Estados Unidos, Europa, algunos que tanto les gusta mirar para allá, sí, pues en Estados Unidos hay un estándar muy superior respecto del debido proceso y la presunción de inocencia que el que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el mismo día en que el presidente Petro, el presidente de la República de Colombia, hace un pronunciamiento de este tipo, todas las redes sociales en todo el mundo, lo que está provocando un tremendo impacto. ¿Qué es lo que ven? Ven un alcalde que es conocido en la región, e incluso fuera de la región, porque Daniel Jadot ha estado en Europa, ha estado en Italia, ha estado en otros países, haciendo intercambio durante muchos años con las cooperativas, en fin. ¿Qué es lo que ven? Ese alcalde electo por el pueblo, por la comuna de Recoleta, por una votación altísima, es posado con una camisa amarilla y con una jueza que además agarró a gritos a los abogados defensores de Daniel, a grito en el sentido que les levantó la voz y les dijo que estaba molesta. O sea, yo por favor, no sé qué es lo que se pretende con no considerar estas cosas como cuestiones que debemos preocuparnos y hacerlas bien, y hacerlas bien. El procedimiento en Villa Francia provocó un impacto tremendo en la comuna de Estación Central, tremendo. Bueno, eso no importa un carajo. Yo en la mañana estuve en una radio, entonces una persona decía, bueno, pero es que no hay ningún allanamiento que no sea violento. Chupaya, chupaya. O sea, plenamente justificado el allanamiento y la violencia al comedor y a la radio. Claro, yo entiendo que las últimas noticias, que es parte del consorcio del Mercurio, ¿no es cierto? Hoy día como titular de portada puso que, por qué se usa una radio comunitaria, algo así, para esconder armamento. Lo que no dice la última noticia, porque miente en forma descarada, es que la radio no estaba ocultando, escondiendo. Ahí no había candados, no había lugares secretos. Era una radio, insisto, era una radio y podía entrarse sin mayor problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el método en este caso, el día en que en Estación Central y particularmente en Villa Francia, el día en que se recuerda a Luisa Toledo. ¿Quién es Luisa Toledo? Luisa Toledo es una mujer a la cual mataron dos hijos, los acribillaron, fueron masacrados por carabineros en el tiempo de la dictadura, masacrados. Eso provocó un impacto terrible en Villa Francia y en Estación Central. No, entonces eso no importa, eso da lo mismo. Entonces yo siento, Omar, que hay cuestiones acá que están pasando en los límites realmente. Y la verdad es que siento prepotencia, prepotencia. Eh, que me parece que tanto respecto de eso como respecto de lo de Daniel, respecto de lo de Petro, no creo que sea el camino, porque, a ver, pongo las cosas de otra manera, tanto que acusan al Partido Comunista de Chile que el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho.
Primero, es cierto que en Chile existe un Estado de Derecho. Es cierto que hay separaciones de poderes del Estado. Pero me van a decir que el Estado de Derecho chileno es perfecto. No, 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 no me digan no, pero es que nadie dice que es perfecto, pero no, 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 yo estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que los estándares democráticos del Estado de Derecho chileno dan mucho que desear. Por eso es que millones y millones de gente demandaron cambiar la constitución proveniente de la dictadura del terrorismo de Estado pinochetista. Por eso es que bajo el gobierno de la nueva mayoría, le gusta a quien le guste, se hicieron cabildos, participaron centenares de miles de personas para abrirle paso a una nueva constitución. Lamentablemente hubo dos plebiscitos, uno rechazó mayoritariamente la propuesta y el otro rechazó mayoritariamente la propuesta. Ninguna de las dos propuestas quedaron en vigencia por el que el soberano se pronunció. Y eso sí que hay que respetarlo, porque eso es la soberanía popular, eso es la soberanía popular. Nos guste o no nos guste, eso es la soberanía popular. Pero si alguien dice así, para defender imperfecciones y abusos de poder, como lo que significa violentar la presunción de inocencia, lo que significa pasar por arriba del debido proceso y decir que el Estado de Derecho en Chile existe y los tres poderes del Estado, por favor, primero. Segundo, al Partido Comunista nadie le puede decir que es un partido que busca transgredir el Estado de Derecho. Pongo dos ejemplos concretos, realidades. Primera, cuando en Chile, mucho antes del golpe, hubo un señor que se llamaba Roberto Bió, que era coronel de un regimiento, y se sublevó como tratando de ampararse en la defensa de demandas sociales de los militares. Bien astuto el personaje. La derecha lo apoyó y otros sectores, no voy a decir quiénes, también lo apoyaron. Vean la historia, amigas y amigos, vean quiénes lo apoyaron. ¿Sabe usted lo que hizo el Partido Comunista? Yo no era militante del Partido Comunista en ese tiempo porque era bastante menor. El Partido Comunista rodeó la moneda para defender al gobierno democrático. ¿Y sabe quién era presidente de ese gobierno democrático? Eduardo Frei Montalva. No era Allende. Primer caso concreto de la coherencia respecto al Estado de Derecho del Partido Comunista. Segunda, siendo el Partido Comunista objeto de un plan de exterminio reconocido así por Naciones Unidas, después del golpe de Estado y el terrorismo que se desató con hambruna y todo esto. Bueno, ojo, Estación Central era una de las comunas donde se vivió la hambruna dura, por eso es que el comedor popular que hay ahora es parte de una tradición muy grande de solidaridad en esa comuna. Igual que la radio de Villa Francia, también. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurrió con ese plan de exterminio cuando el Partido Comunista los seres humanos que lo integraban, ¿no? Fueron objeto de esto? ¿Qué hizo el Partido Comunista, entre otras cosas? Presentaba recursos de amparo y recursos de protección. ¿A dónde? A los tribunales de justicia. A los tribunales de justicia. ¿Usted cree, amiga y amigo, que un partido que no cree en el Estado de Derecho haría eso? Yo incluso creo que hasta se pecaba de cierta ingenuidad, en mi opinión muy personal. Hubieron más de 35.000 recursos de amparo y protección presentados ante los tribunales de justicia, bajo dictadura. Cuando había un señor que, si no me equivoco, era el presidente de la Corte Suprema, que decía: me tienen curco con los detenidos desaparecidos. Cuando había otro señor, Sergio Díez, que había sido parlamentario de la derecha, representante de la dictadura en Naciones Unidas, que decía que los detenidos desaparecidos no existían. Cuando había periódicos como La Segunda y La Tercera que publicaban cosas totalmente mentirosas para justificar los asesinatos y las desapariciones. Ahí están los titulares, yo no estoy inventando. Los titulares, ahí están, de La Tercera, de La Segunda y de otros medios de ese tipo. Bueno, ¿qué hacía el Partido Comunista? Recurría a los tribunales. A esos tribunales. Entonces, no, por favor, mire, en aras de la historia, en aras de la ética, no se ofenda al Partido Comunista
con que el Partido Comunista no cree en el Estado de Derecho, el partido... No, por favor, no. No se mienta de esa manera. No se mienta de esa manera. Entonces, yo creo, Mar, que eh, la situación de Daniel, a mí en la mañana me preguntaban, y yo les dije inmediatamente, mira, pero tú te refieres solo a Daniel, no, le dije, a cualquier persona. A cualquier persona en este país, la presunción de inocencia bajo el tiempo del terrorismo de Estado significó cosas terribles. Aquí no había presunción de inocencia, aquí los mataban, los degollaban, los descuartizaban, los quemaban, los hacían desaparecer, los torturaban. Y chao presunción de inocencia, chao presunción de inocencia. Y esa era la derecha, esa era la dictadura. Y de los 90 en adelante se fue empezando de gradualmente y con mucho sacrificio a cambiar todo eso. Pero por favor, si a mí alguien me dice que el Estado de Derecho en Chile es fantástico, no sé, tiene los estándares de administración de justicia, no, francamente, o sea, aquí hay mucha gente que ha vivido y ha sido víctima de esta famosa detención preventiva, incluso años, y que después salen libres e inocentes. Entonces lo que se está haciendo con Daniel es un castigo, antes que incluso que formalmente se inicie el proceso judicial. Antes, es un castigo. Entonces, bueno, yo siento que ahí no nos descalifiquemos, no nos descalifiquemos. Y yo diría, el peor camino para este tipo de controversia es tratar de apelar al cuestionamiento al partido político o a la dirigencia política del partido del cual Daniel no solo es militante, es miembro de su comisión política y de su comité central. Entonces, eh, y de hecho ya hay una presentación en la Corte Interamericana de Justicia donde hay abogados y abogadas de distintos países de nuestra región que tienen larga experiencia y trayectoria en esto, porque está este punto, o sea, Daniel Jadwe fue electo por la soberanía popular como alcalde de Recoleta. Y puede perder esa condición producto de las circunstancias que están derivando en el proceso judicial, del cual una parte sustantiva, esto fue ayer, si no me equivoco, se le negó o sea, se le mantuvo la prisión preventiva. Por lo tanto, él no puede ejercer como alcalde. Se le negó la liberación a la prisión preventiva. Entonces, este tipo de cuestiones son las que están apresurando una mirada desde distintas zonas del mundo con mucha preocupación e inquietud de lo que pasa en Chile. Mucha preocupación e inquietud. Y yo personalmente comparto bastante esa inquietud. Bastante. Oye, fíjate, Juan Andrés, que creo que la crítica a la justicia viene de larga data. Sí, Tengo la impresión de que aquí hubo situaciones que fueron muy complejas y que tienen que ver con todos los procesos de corrupción. Y que hubo un señor en un momento dado que cumplía esa labor dentro de la fiscalía y dijo que había que tener cuidado con el tipo de penas y con cómo se trataba, ¿no es cierto?, a quienes estaban ocupando cargos de representación pública. Hoy día tenemos otro fiscal con otras miradas y con otras dimensiones. También así se actúa, es. ¿no es cierto?, en relación, y las policías y los fiscales actúan en relación, ¿no es cierto?, con el interés de esta persona, con la mirada y con la construcción que él tiene de la justicia. Y digo eso porque eso no se nos puede olvidar y hay que ser muy franco en eso. Y con eso uno no está diciendo de que está diciendo, ¿no es cierto?, de que esto no funciona. No, los puntos sobre la I, hay un locus de enunciación. Todos hablamos desde algún lugar, todos y tenemos un imaginario y tenemos un mundo de donde miramos. Y evidentemente que el fiscal nacional tiene un mundo
y tiene una dimensión desde donde él establece, ¿no es cierto?, una mirada de la justicia y establece lo que significa también un allanamiento y establece y ordena, ¿no es cierto?, cómo tiene que ser practicada, ¿no es cierto?, una cierta acción policial. Y cómo también tienen que ser tratados en este caso, ¿no es cierto?, quienes son acusados o no. Sea, yo veo que hay que, desde ese punto de vista, hay que observar todo lo que está ocurriendo y hay que observarlo dentro de un contexto donde se pretende tensionar también a ciertos sectores de las izquierdas con el propio gobierno, buscando resquebrajar un proceso de unidad que se ha venido construyendo hace largo rato. Y esa es la pregunta que hay que hacer, ¿no es cierto?, con quienes está en la mesa conversando. También hace largo rato. ¿Cuáles son los elementos que están ahí? En este contexto de realidad que se vuelve Sí, complejo. Para mí visitar un preso es un acto de solidaridad profunda desde el punto de vista humano. Antiguo, data desde los inicios de la humanidad. sí, Está en el libro de los muertos, o más bien el libro de los vivos, desde ahí en adelante. Entonces, cuando alguien me dice que ir a visitar un preso tiene que ver con una presión, por favor. Yo creo que a los jóvenes que fueron tomados detenidos hay que ir a visitarlos, porque a los presos no se les deja solos, ni a los enfermos, ni a las viudas, ni a los hambrientos, ni a los sedientos. No pueden estar solos, y eso es un principio de justicia social. Y eso nos separa brutalmente de otros sectores que lo ven como un acto personal. No, la justicia social no solamente se cultiva, se genera la arquitectura para que funcione. Y eso se llama políticas públicas. Eh, muy bien. Juan Andrés, bueno, para cerrar, un textito que Ya estoy pues, trabajando, ¿ah? muy Estoy bien, trabajando. muy bien. Vamos a Dale, dale. llamarlo entre monstruos, demonios, todavía no tiene nombre, pero yo creo que Claro, pero creo que el programa puede ser esta idea, ¿no es cierto?, de cómo se construyen los demonios, cómo se construyen los monstruos, ¿no? así es. Sí. He conocido un monstruo prodigioso, atado a indignas cadenas. Le llaman Prometeo. Dicen que desafió los dioses, despertando el temor de sus ángeles de la guarda. Su miedo ha acumulado como las hojas del otoño, agitadas por las trompetas, por el relato avasallador del libro de los demonios. Ahí nomás. Ahí nomás, para la reflexión. Sí, sí, sí. Hay que pensar que en la literatura hay muchos demonios, ¿ah? Muchos monstruos que se construyeron, uno famoso, Frankenstein, por ejemplo. Así, así es, pues. Por ejemplo, Muy bien, y otros tantos. muy bien. Drácula, qué sé yo. Claro. El come guagua. Bien. Y hasta ahí llego. Juan Puede Andrés, muy bien. Muchas Ya, gracias a man. Muy bien. quienes siguen el canal, Sí, a las más de nos 700 vemos. visitas que tuvimos en este último programa. Así es. Y eso pues, un abrazo, que estén bien. Chau, chau. Buenas noches.